Bueno, buen día a todos y todas nuevamente. Mi nombre es Carolina Costeman, para aquellas personas que no me conocen. Estoy a cargo de los prácticos de los martes a las 11. ¿Sí? Y bueno, en el día de hoy vamos a ver los dos textos que tenemos para leer de Giddens. Uno es Hermenéutica y Teoría Social, y el otro es Acción, Estructura y Poder. ¿Sí? Esperen que vamos a admitir un poco. Ah, está grabando. Buenísimo. Bueno, como les dije, están silenciados. El que quiera hacer alguna pregunta y para participar, se van desmuteando, ¿sí? Para hacer todas las consultas y comentarios que consideren. Bueno, un poco, vamos a compartir pantalla. Vamos a volver para atrás. Ahí está. Un momento. Voy a poner acá. Bueno, ¿todos ven la pantalla? ¿Sí? Bueno, yo ahora sí que quizás no voy a ver bien. Yo no sé si me va a aparecer acá si hay gente. Sí. Bueno, recuerden que ahora no tengo tanto acceso para ver el chat, así que cualquier duda, cosa o comentario que quieran hacer, se desmutean y me avisan, ¿sí? ¿Se escucha bien? Me hacen así y está perfecto. Bueno, entonces, bárbaro. Bueno, entonces, hoy vamos a ver los dos textos de Anthony Giddens. Anthony Giddens es un sociólogo inglés contemporáneo, nació en 1938, y nosotros tenemos para ver un capítulo sobre hermenéutica, teoría social, y otro capítulo sobre acción, estructura y poder. Creo que entiendo que la primera edición de ambos artículos es del año 82. De hecho, ustedes tienen para leer, creo que tiene una traducción de la cátedra, porque el original estaba en inglés. Así que igual creo que ya en el programa está aclarado, que creo que para que puedan ver bien los textos, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver con Giddens? Nosotros lo que vamos a ver con Giddens, acá nos vamos a concentrar un poco en la propuesta que hace Anthony Giddens de una teoría social, ¿sí? Él va a proponer una teoría social que va a tratar de conciliar elementos de diferentes enfoques, ¿sí? Para proponer una forma de ver lo social y de analizar lo social, vinculando elementos de enfoques más subjetivistas y otros de enfoques más objetivistas. Vamos a habilitar más personas. Ahí está. Bueno, entonces, cuando hablamos de Giddens, ¿sí? Lo que nosotros vamos a ver también en este texto, disculpen, pero me interrumpo porque tengo que admitir gente. Bueno, entonces nosotros en estos dos textos que tenemos para leer vamos a ver la propuesta de la teoría de la estructuración, que es la propuesta que va a hacer Giddens con respecto a la teoría social. Ya en este punto es importante porque quizás en este texto nos vamos a concentrar más en cuestiones de carácter ontológico, ¿sí? Quizás habíamos planteado antes o habíamos visto en el programa textos anteriores que hablamos más de cuestiones epistemológicas y metodológicas. Bueno, la idea en este texto, en los dos textos de Giddens, es un poco seguir, digamos, con las cuestiones metodológicas, pero particularmente en el caso de la propuesta de Giddens es concentrarnos un poco más también en las cuestiones de carácter ontológico. ¿Y qué queremos decir con eso? Un poco es analizar cómo vamos a definir
el objeto de estudio de las ciencias sociales, ¿sí? Entonces un poco tiene que ver con esto. Con este texto también vamos a retomar un poco algo que lo vieron quizás en el primer texto de la materia y que lo empezamos a ver en la unidad anterior, que tiene que ver con las concepciones acerca de enfoques que hacen hincapié algunos en el individualismo metodológico y otros en el loquesolismo metodológico, ¿sí? Entonces vamos a ver y vamos a retomar un poco la discusión acerca de holismo, individualismo, subjetivismo, objetivismo, ¿sí? Y lo que va a tratar de hacer Giddens es tratar de conciliar ambas posturas para enmarcarlas o incluirlas en su propuesta, ¿sí? Yendo un poco al contenido de los textos, en el primer texto, que es el de hermenéutica y teoría social, justamente lo que Giddens, empieza a plantear, hace como para ubicarnos contextualmente, vamos a ir avanzando ahí. Bueno, lo que Giddens plantea es, menciona algunas características de lo que se conoce como el consenso ortodoxo, ¿sí? Esto es algo que nosotros vimos en la primera parte de la materia, ¿sí? Y como con la caída del consenso ortodoxo empiezan a emerger nuevos enfoques, que algo que nosotros lo conocemos por la literatura que hemos visto como el escenario posempirista, ¿sí? Entonces, él un poco, antes de ponerse a analizar la cuestión de su teoría de la estructuración, tendríamos que analizar también un poco este punto, este punto que plantea, que tiene que ver con cómo ha sido incorporado el concepto de hermenéutica, el concepto de Verstegen, el concepto de teoría de la interpretación, en lo que es la academia anglosajona, ¿sí? En las ciencias sociales, principalmente de habla inglesa, ¿sí? Y él lo que plantea es que, digamos, la teoría de la interpretación, la hermenéutica, no había sido un enfoque muy conocido dentro de lo que era la literatura y de las ciencias sociales de habla inglesa. Y un poco eso se debe a quizás el impacto que había tenido la filosofía positivista, ¿sí? En la primera parte del siglo, o en toda la primera mitad del siglo XX, ¿sí? Donde había sido muy criticada quizás ideas previas como la del concepto de Verstegen de Weber, ¿sí? Ustedes de hecho se acuerdan en un texto de Schutz, vemos también la discusión acerca de cómo se consideraba el concepto de comprensión y de Verstegen de parte de quizás los conductistas. Entonces un poco lo que él plantea es que quizás el poco desarrollo que había tenido en su momento el concepto o la adopción del concepto de Verstegen, de hermenéutica, de teoría de la interpretación, había tenido que ver con la hegemonía que había tenido la filosofía positivista en las ciencias sociales de la mano del consenso ortodoxo, ¿sí? Luego de mencionar que van a ver en el texto algunas características que tiene que ver del consenso ortodoxo, y de mencionar algunos de los hitos que generaron, digamos, la crisis de este enfoque hegemónico, lo que él plantea que a partir de las críticas que se van dando en diferentes, en la filosofía positivista, en el funcionalismo como método y como dentro de las ciencias sociales, empieza a emerger una cantidad de perspectivas teóricas que ninguna logra predominar por sobre las otras, ¿sí? Esto es lo que nosotros conocemos como el escenario posempirista, ¿sí? Hasta acá voy bien, se va entendiendo. Los veo muy tímidos y tímidas, así que pueden participar y hacer aportes o consultas. Bueno, un poco entonces lo que él plantea, dice, bueno, después de la caída del consenso ortodoxo, aparecieron una cantidad de enfoques, ¿sí? De hecho, incluso en las ciencias sociales de habla inglesa empiezan a aparecer, ¿sí? Autores que empiezan a retomar tradiciones comprensivistas y hermenéuticas. De hecho, Giddens va a ser uno de las personas, de aquellos autores que va a retomar, y él parte de su teoría, tiene una base importante en lo que es la sociología comprensiva de Weber, ¿sí?
Y él va a nombrar a Peter Winch también como un autor que va a retomar elementos de las teorías y las tradiciones comprensivistas hermenéuticas. Lo que él empieza a observar es que sí, que hay una emergencia sobre el concepto, la importancia del carácter activo y reflexivo de la conducta humana, que hay una importancia en analizar el uso del lenguaje como constitutivo de las actividades de la vida cotidiana, y a partir de eso empieza a ver que hay una cierta literatura que menciona esto, ¿sí? Pero lo que va a seguir caracterizando todo este nuevo escenario posempirista es que no va a haber una predominancia de ningún enfoque y que va a haber una discusión, ¿sí?, que principalmente se va a concentrar en el plano del epistemológico, ¿sí? Y ahí es donde él quizás empieza a plantear y decir, bueno, las discusiones que se empiezan a dar en este nuevo escenario, al no haber ningún enfoque predominante, las discusiones van a girar más en torno a cuestiones epistemológicas y poco se concentran en analizar acerca de las cuestiones de tinte ontológico, como por ejemplo, analizar cómo está constituido el objeto de estudio de las ciencias sociales, y él ahí plantea que quizás quienes trabajan la teoría social lo que tienen que dedicarse justamente es a elaborar y reelaborar, ¿sí?, concepciones acerca del ser y del hacer del ser humano, ¿sí?, de las personas. Y en este punto, dentro de este escenario posempirista, él ahí dice, bueno, en la teoría social hay una discusión muy arraigada en torno a dos polos, ¿sí? Por un lado, y lo que él va a llamar como un dualismo, ¿sí? Un dualismo entre lo que es el subjetivismo y el objetivismo, que también lo podemos entender como un dualismo entre agencia y estructura, ¿sí? Un dualismo que se puede también entender como individualismo versus estructuralismo, ¿sí? Y él va a analizar un poco esta discusión, este dualismo, porque justamente a partir de analizar estos dos polos de esta discusión, él va a retomar elementos de estas tradiciones, va a criticar otros y a partir de eso va a tratar de conciliar elementos de estas dos posiciones para proponer su teoría, ¿sí? Pero vamos un poco a en qué consisten estas tradiciones sociológicas que se encuentran en este dualismo que reconoce Giddens. Por un lado, desde el punto de vista, desde el polo donde podemos ubicar al concepto o la predominancia del concepto de agencia, del concepto del subjetivismo o el individualismo, ¿sí? En ese polo, ahí lo que tenemos son teorías, ¿sí?, que se van a centrar en el análisis de los sujetos, en el análisis de los individuos, en el análisis de las acciones con sentido, ¿sí? Acá en este tipo de enfoques va a haber una predominancia, ¿sí?, de explicar lo social desde el punto de vista de los individuos, ¿sí? Y acá sí va a haber una preeminencia del individuo por sobre el todo, ¿sí? O una predominancia de las partes por sobre el todo, ¿sí? En general, este tipo de enfoques adoptan como método el de la comprensión, ¿sí? Como por ejemplo ahí tenemos las tradiciones hermenéuticas o la sociología comprensivista de, bueno, Weber, tenemos a Schutz, a Peter Winch, que él lo va a mencionar en el texto, ¿sí? Y también dentro de este enfoque, quizás no teorías que van a adoptar la comprensión como método, también podemos incluir acá a enfoques como la teoría de la elección racional, ¿sí?, que también la vimos, autores como Hollis, ¿sí?, Elster y demás. Bueno, lo que, por un lado están estos enfoques, ¿sí?, los que hacen hincapié en el individuo, en el sujeto, ¿sí?, y desde el otro punto, desde el otro polo de este dualismo que va a mencionar Giddens, se encuentran los enfoques holistas, objetivistas o estructuralistas, ¿sí? ¿En qué plantean este tipo de enfoques? Este tipo de enfoques van a tratar de analizar y de explicar lo social desde el punto de vista del todo, ¿sí? Son teorías que van a enfatizar en cuestiones que tienen que ver con la estructura, con el sistema, ¿sí? Que van a hacer hincapié en el objeto, ¿sí? Principalmente metodológicamente van a adoptar la idea de explicación, ¿sí? Y en estos enfoques lo que van a plantear como predominante, obviamente que va a tener que ver que
ellos van a explicar, o lo predominante en este caso va a ser el todo por sobre las partes, a diferencia de los otros enfoques. ¿Qué enfoques podemos ubicar en este polo? Bueno, el funcionalismo de la mano de Parsons, Merton, estructuralismo francés, de la mano de Lévi-Strauss, postestructuralismo, incluso hay una rama del marxismo como la de Althusser, la más estructuralista. Bueno, acá tenemos como un paneo general de que serían estos dos polos de la discusión entre acción y estructura, de este dualismo. Bueno, lo que va a tratar de... Vamos a ir por partes, porque así, lo que va a tratar de hacer, bueno, yo puedo ir avanzando igual. No, bueno, lo vamos a dejar así para no mezclarlos, porque yo no sigo tanto la presentación. Entonces, una vez que él presenta estos dos polos, ¿sí? Él a partir de eso va a rescatar cuestiones de estos dos enfoques, o de este conjunto de enfoques, porque no son dos enfoques únicamente, y va a criticar también elementos de estas dos conjuntos de enfoques, ¿sí? Desde el punto de vista del subjetivismo, ¿qué es lo que va a rescatar Giddens? Por un lado, y fundamentalmente, él va a rescatar el concepto de acción, el concepto de acción con sentido, el concepto de sujeto con capacidad de definir y con intención, ¿sí? Un sujeto que puede definir, ¿sí?, lo que quiere hacer con su acción. En este punto él va a rescatar este concepto de actor como un actor reflexivo que construye su propio pasado y presente, ¿sí? Y él, cuando rescata todos estos elementos de estas corrientes, de hecho, él la rescata porque él va a plantear que su teoría de la estructuración, que es lo que vamos a ver en unos minutos, ¿sí?, es una teoría que él la va a definir como una teoría informada hermenéuticamente. Así me voy a ir más en esta. Es una teoría, acá dice, es una teoría social informada hermenéuticamente porque parte desde el punto de vista hermenéutico, ¿sí? ¿Qué significa? Le va a dar importancia al concepto de acción significativa, ¿sí?, pero no va a hacer un giro completo hacia las teorías interpretativas o hermenéuticas, ¿sí?, porque también va a tomar elementos de las teorías más estructuralistas, planteando que la acción significativa, ¿sí?, también este análisis no va a incluir solo la acción significativa con cuál era la intencionalidad del actor o el sentido que el actor le da a su acción, sino que también va a analizar esta acción significativa en el marco de condiciones sobre las cuales se da y de las consecuencias que tiene esta acción, ¿sí?, sobre su contexto, ¿sí?, o sobre un contexto, ¿sí? Entonces, esto es lo que él va a rescatar de las teorías más individualistas o subjetivistas, ¿sí? ¿Por qué decimos que él no va a hacer un giro completo hacia las teorías hermenéuticas? Justamente porque en parte, él dice yo, lo que veo también que en estos enfoques, en los enfoques hermenéuticos o estas teorías comprensivistas o las teorías de la interpretación, justamente es que estos enfoques, digamos, no tienen en cuenta, ¿sí?, las condiciones sobre las cuales los actores actúan, ¿sí?, ni tampoco toman en cuenta mucho las consecuencias de las acciones, principalmente las consecuencias no buscadas. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Háganme así si no quieren. ¿Sí? ¿Cuál es entonces una de las principales críticas que Giddens le plantea a estos enfoques? Tiene que ver con que solo se concentran en analizar la acción significativa, ¿sí?, y analizar lo que busca el actor cuando actúa, lo que busca el individuo cuando actúa, ¿sí?, pero no tienen en cuenta las consecuencias o los efectos de esa acción. Y ahí es donde él dice, estos enfoques, y ahí, ustedes van a ver en el texto que él va a hacer una crítica muy detallada al enfoque de Winch, y ahí lo que él va a plantear es que estos enfoques no han tenido en cuenta la noción de obrar, ¿sí? ¿Qué quiere decir obrar? Bueno, el concepto de obrar, a diferencia del concepto actuar, ¿sí?, hace referencia a
específicamente lo que el actor hace cuando actúa, ¿sí? A diferencia del concepto quizás de actuar o de acción, que hace referencia a lo que busca el actor cuando actúa, ¿sí? Giddens dice, no alcanza con analizar cuál es el objeto, cuál era la intención, qué quería hacer la persona cuando actuó, ¿sí? Porque en verdad esa acción tiene consecuencias, tiene efectos que exceden esta intencionalidad, y es importante también analizarlas. Entonces, introduciendo lo que es el concepto de obrar, ¿sí? Vamos a poder tener un análisis mucho más interesante en ciencias sociales. Y es ahí donde, por eso él se aleja un poco de estos, en este punto es donde se aleja de los enfoques más individualistas o subjetivistas, porque él quiere introducir, o él introduce también esta noción de obrar, pensando no solo en la acción significativa, sino también en la acción significativa y cómo esta acción tiene efectos, tiene consecuencias que son diferentes a los objetivos o las intencionalidades de quienes realizaban esa acción, ¿sí? Van a tener consecuencias sobre algo, ahora vamos a ver sobre qué, ¿sí? Pero lo importante es eso, es reconocer que la acción excede la intencionalidad del actor, ¿sí? Y que las acciones no se van a dar en un vacío, sino que se van a dar bajo determinadas condiciones que se tienen que analizar y van a tener determinadas consecuencias que también se tienen que analizar, que algunas pueden ser intencionadas como no intencionadas, ¿sí? Bueno, volviendo para atrás un poco, cuando hablamos del polo objetivista, ¿sí? Que vimos las características, bueno, ¿qué es lo que va a rescatar él del polo objetivista y qué es lo que va a criticar? Primero, lo que él va a rescatar de estos enfoques objetivistas, y que principalmente él lo va a retomar del funcionalismo, tiene que ver con la idea de reproducción social, ¿sí? Él valora esta idea de cómo se puede dar la idea de reproducción social, ¿sí? Y también lo que va a rescatar de estos enfoques es esta idea de analizar las condiciones de las acciones y las consecuencias de la misma. Principalmente lo que él va a rescatar serían las condiciones no conocidas, ¿sí?, de las acciones y las consecuencias no buscadas, ¿sí? Entonces, esto es lo que él va a rescatar de estos enfoques. ¿Cuáles quizás las críticas que le va a plantear a estos enfoques? Él tiene una serie de críticas. Por un lado, obviamente, estos enfoques no toman en cuenta la dimensión de significativa de las acciones, ¿sí? Hay incluso enfoques al extremo que plantean que los sujetos son meros dopados culturales y que están determinados por la estructura, ¿sí? La concepción de sujeto es como un sujeto que no tiene capacidad de actuar de otra forma, más allá de lo que defina y lo que determina la estructura, ¿sí? Incluso se va a poner a analizar el concepto, cómo se ha elaborado dentro de estos enfoques más estructuralistas, cómo han desarrollado el concepto de estructura, ¿sí? Y él ahí va a ser, quizás tener alguna crítica con respecto a algunos enfoques al respecto, ¿sí? En cuanto al tema de la noción de estructura, es lo que dice, analizando la literatura y estos enfoques, es lo que observa es que quizás no se ha desarrollado tanto la noción de estructura en estos enfoques, tanto como el concepto de función. El concepto de función ha sido mucho más desarrollado. Giddens no va a tomar el concepto de función, y de hecho incluso él va a criticar estas analogías orgánicas que se hacen para analizar lo social, tomando elementos quizás de la biología, así como por ejemplo pensar en la relación entre estructura y sistema que proponía el funcionalismo y demás, con respecto a que, así como en la biología, en un cuerpo humano tenemos la estructura con todos los órganos y los diferentes, la estructura, o sea, lo tangible, lo observable, que es el cuerpo humano con sus características y demás, que es la estructura, que cuando está en funcionamiento, cuando el cuerpo está vivo, se transforma en un sistema, ¿sí? Entonces, la relación entre el concepto de estructura y sistema hace referencia a que cuando la estructura está en movimiento, ¿sí?, es un sistema, ¿sí? Y estas corrientes lo traspolan a la sociedad.
¿Qué va a decir Giddens con respecto a esto? Dice, bueno, no aplicaría esta analogía biológica, porque justamente una sociedad que no funciona deja de existir como tal. Entonces no podemos plantear o definir la estructura del sistema de esta forma, ¿sí? Él, de hecho, él analiza y dice, bueno, incluso la estructura en estos enfoques está vista como un patrón visible, ¿sí?, de relaciones sociales, la estructura vista como como constrictiva de las prácticas sociales, ¿sí? Y él no va a tener una visión o no va a rescatar esta concepción de estructura, sino que él va a tomar el concepto o la definición de estructura más cercana a cómo la define Saussure, ¿sí? Eso después va a aparecer en la presentación, cómo la define Saussure dentro de la lingüística, ¿sí? Y cómo define el concepto de sistema dentro del sistema lingüístico y demás, que él va a plantear que la estructura, más que constrictiva o más que un patrón visible específico, va a tener un carácter virtual, va a haber como una suerte de dinámica o dialéctica entre ausencia y presencia. ¿Van entendiendo esto? Ustedes me dicen porque para hacerlo más dinámico, si quieren participar o hacer alguna pregunta, me lo van diciendo, ¿sí? Más o menos. Con respecto a justamente lo que él va a retomar de Saussure, tiene que ver con el concepto, él va a plantear Saussure, lo que dice fundamentalmente, dice, bueno, en el sistema lingüístico, ¿sí?, cuando uno emite una oración, cuando uno enuncia algo, incluso cuando uno trata de entender algo, hace uso de un conjunto de reglas sintácticas, semánticas, morfológicas, ¿sí?, para que eso que uno enuncia sea entendible, ¿sí?, por los otros, ¿sí? Ahora, este conjunto, el sistema lingüístico, este conjunto de reglas sintácticas, semánticas, morfológicas, gramaticales y demás, que usamos cuando enunciamos algo, ¿sí?, solo se hace presente en la medida en que lo estamos utilizando, ¿sí? El sistema lingüístico no existe si no se usa. ¿Se entiende? Entonces, la estructura, estas estructuras gramaticales y demás, solo se van a hacer presentes en la medida que hacemos uso de las mismas. Por eso hay una idea de, digamos, de estructura virtual, ¿sí? Y es un poco, este concepto es el que va a retomar Giddens para proponer su noción de estructura, ¿sí? Entonces, de esta forma, lo que va a hacer Giddens va a retomar elementos de estos dos conjuntos de enfoques enfrentados, va a desechar algunas otras para proponer su teoría de la estructuración, ¿sí? Vamos un poquito, es que no sé qué, ahí está. Bueno, entonces, dentro de lo que es la teoría de la estructuración, el objeto de Giddens con esta teoría, por un lado es salirse de este dualismo que se observaba y que estaba tan fuerte, un dualismo que estaba tan arraigado y tan fuerte en la teoría social, en las discusiones de la teoría social, y él lo que va a plantear es decir, bueno, salirse de este dualismo para proponer una teoría híbrida, por así decirlo, una teoría que tome diferentes elementos que permita superar este dualismo, ¿sí? Y él va a proponerlo a partir de lo que es la teoría de la estructuración, ¿sí? Y también hay otro punto importante vinculado con su teoría de la estructuración que tiene que ver con la doble hermenéutica, que eso es algo que lo vamos a ver un poquito más al final de esta clase, ¿sí? Pero por teoría de la estructuración, él va entonces a proponer una teoría que tome elementos de estos conjuntos de enfoques, ¿sí? Que la idea es salir de este dualismo, ¿sí? Proponer una teoría en la cual no tenga predominancia ni el sujeto ni el objeto, ¿sí? Una teoría que tome tanto a la acción como a la estructura, ¿sí?, como partes propias de esta teoría, en la cual ninguna de las dos tenga predominancia, sino que una esté implicada con la otra, ¿sí? La idea acá es
tratar de complementar el estudio de la acción significativa, de los actores reflexivos, con intenciones y demás, con la complementación de este estudio con, digamos, cómo estas acciones intencionales, racionales, se dan dentro de un contexto más amplio, ¿sí? Con determinadas condiciones que pueden ser conocidas como no conocidas por los actores, y también, obviamente, teniendo en cuenta que estas acciones que pueden ser reflexivas, que pueden ser intencionadas y demás, tienen consecuencias, algunas algunas intencionadas, pero muchas también consecuencias que no son intencionadas, que no son buscadas por los actores, ¿sí? Un poco es pensar en la acción significativa, ¿sí? Y también pensar en digamos, en cuáles son las reglas, ¿sí? Y los recursos que permiten que se den esas acciones, y cómo las acciones pueden ir modificando estas reglas y recursos. Eso lo vamos a ir viendo ahora más en detalle. Hasta acá, ¿hay alguna duda hasta acá? No. Bueno, yo voy a adelantarme, después voy para atrás. Ahora sí nos vamos a concentrar en lo que es, esperen que yo miro los tiempos porque así llegamos bien, sí. Ahora nos vamos a concentrar un poco en la teoría de la estructuración, y acá van a ver el título que dice del dualismo a la dualidad. Es importante que tengan en cuenta este salto. Dualismo, por dualismo hacemos referencia a este enfrentamiento, ¿sí? Que veíamos entre los enfoques más individualistas con respecto a los enfoques más holistas, ¿sí? La idea con la teoría de estructuración es salir de este dualismo y pasar a pensar en que la relación entre agencia y estructura no es de dualismo, sino es de dualidad, y ya vamos a ver qué quiere decir Giddens por dualidad, ¿sí? Pero un poco para empezar a entender en qué consiste esta teoría, él va a tomar y va a definir diferentes características de su teoría, ¿sí? Y va a plantear diferentes conceptos teóricos que tenemos que tener en cuenta para poder entenderla, ¿sí? Él, por un lado, tenemos que hacer una aclaración, que cuando él hable de acción, él no va a hablar de acción, va a preferir hablar de agencia, ¿sí? Y vamos a ver también que en su teoría de estructuración, en lugar de hablar de actores, vamos a hablar de agentes, ¿sí? Y esta es una aclaración importante porque justamente en el concepto de agencia y en el concepto de agente, que son conceptos teóricos, ¿sí? Construidos por el autor, tienen unas determinadas características que los diferencian quizás del concepto clásico de acción o de actor que veíamos en otro tipo de enfoques comprensivistas o de teorías de la interpretación, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste la agencia, no? La agencia, él va a decir, la agencia es el obrar, ¿sí? De un agente. Esto es todo conceptual. A ver, cuando dice que es el obrar, ya estamos saliendo de que ya no es la mera acción, ¿sí? Sino que en el obrar estamos teniendo en cuenta no solo lo que el actor quiere hacer, sino teniendo en cuenta principalmente lo que el actor hace cuando actúa, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos? ¿Cuáles son las consecuencias de esa acción? ¿Sí? No solo pensar en qué es lo que quería buscar, qué es lo que quería hacer el actor cuando actuó, ¿sí? Eso por un lado. Y cuando decimos que es el obrar de un agente, es porque agente es un concepto teórico, ¿sí? Que va a tener determinadas características en la teoría de Giddens, ¿sí? Pero también por concepto de agencia, tiene conceptualmente, nos hace referencia a la idea de un fluir, de un flujo continuo y constante. Quizás el concepto de agencia se contrapone con el concepto de acto, ¿sí? Donde acto es algo que nosotros tenemos bien claro y sabemos cuándo comienza y cuándo termina. El concepto de agencia, ahora lo vamos a ver, pero no tenemos bien en claro cuándo empieza y cuándo termina, sino que la agencia se va a ver como un flujo que se va retroalimentando, ¿sí?
Y como decíamos, bueno, la agencia es el obrar de un agente. Bueno, ¿cómo definimos a un agente? ¿Sí? ¿Cómo lo definimos? Con dos características. Los agentes en Giddens van a definirse como aquellas, digamos, son sujetos capaces y cognoscentes, ¿sí? Son capaces y cognoscentes, ¿sí? ¿Cómo define, qué quiere decir que un agente, sujeto es capaz? Que tiene capacidad, ¿sí? ¿Y cómo define a la capacidad, ¿sí? La capacidad va a estar vinculada con la posibilidad que tiene el agente, ¿sí? De actuar de otra manera, ¿sí? De poder elegir diferentes vías de acción, ¿sí? Y poder actuar de diferentes formas, ¿sí? El concepto de capacidad está vinculado también con el concepto de poder, ¿sí? El concepto de poder en tanto aptitud transformadora, ¿sí? Acá capacidad hace referencia a esta aptitud que tienen los individuos, ¿sí? De producir una diferencia en un estado de cosas. Y ahí va a decir Giddens algo muy importante. El agente que pierde esta capacidad, ¿sí? Que pierde esta condición de ser capaz, deja de ser considerado agente, ¿sí? Entonces, esta primera característica que hace referencia a la capacidad que tienen los sujetos para considerarse agentes, tienen que tener capacidad, es una característica que acá ya lo va a separar muy fuertemente de los enfoques más funcionalistas o estructuralistas, donde veían a los individuos como meros o dopados culturales o como meros sujetos que actúan determinados por lo que le plantea o lo que, digamos, determinados por una estructura, ¿sí? Entonces, acá la acción tiene cierta autonomía. Cuando hablamos de que la gente es capaz, es que tiene cierta autonomía con respecto a una estructura o algo más amplio, o sobre las condiciones sobre las cuales actúa. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, profesora. Bueno, perfecto. Entonces, en este caso la capacidad va a ser ejercida, ¿sí? Como una rutina, ¿sí? La segunda característica que Giddens le va a dar al concepto de agente tiene que ver con que, aparte de ser un sujeto capaz, es un sujeto cognoscente, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tiene cognoscibilidad, ¿sí? Cognoscibilidad, ¿qué significa esto? ¿Sí? Entonces, los sujetos no solo tienen esta capacidad de actuar de otra manera, tienen cierta autonomía respecto de un todo mayor, sino que también los agentes tienen conocimiento del marco de su accionar, ¿sí? La cognoscibilidad hace referencia a este conocimiento que tienen los sujetos, los agentes, ¿sí? El conocimiento que tienen sobre el marco de su accionar. La cognoscibilidad podríamos decir que sería el conocimiento sobre todas aquellas cosas que los miembros conocen de su propia sociedad, ¿sí? Y de las condiciones de su actividad dentro de ella, ¿sí? Dentro de la cognoscibilidad, Giddens va a distinguir dos niveles, ¿sí? La conciencia discursiva y la conciencia práctica, ¿sí? La conciencia práctica, ¿sí? Que es esta de acá abajo, ¿sí? ¿A qué hace referencia? La conciencia práctica hace referencia a modos tácitos de conocimiento, ¿sí? Que quizás no es posible formular discursivamente, ¿sí? La conciencia práctica acá dice, lo que los agentes son capaces de decir, esperen que vamos a achicarlo así. Conciencia práctica es lo que los agentes son capaces de decir sobre sus actividades que no es posible, espera, porque está mal redactado esto, no es todo lo que saben sobre, bueno, la conciencia práctica lo que tiene que
prefiero darlo con mis palabras. La conciencia práctica a lo que hace referencia es a un conocimiento que pueden tener los actores sobre lo que hacen y demás, pero que no pueden dar cuenta, ¿sí?, en palabras de esto, ¿sí? Vuelvo a poner así para ver algunas caras, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Es aquello que yo conozco, pero que yo no puedo formular discursivamente las reglas que hacen posible eso que estoy haciendo. Yo siempre doy el ejemplo, por ejemplo, con respecto al tema de cuando los chicos empiezan a hablar y aprenden y hablan perfectamente sin necesidad de conocer cuáles son las reglas gramaticales, sintácticas, semánticas o morfológicas, y pueden perfectamente comunicarse y hablar y que se los entienda, y cuando le dicen, por ejemplo, le decís, bueno, pero ¿por qué decís la nena y no el nena? Y quizás no te pueden poner en palabras por qué se dice la nena y no el nena, ¿sí? Pero saben que se dice así, ahí eso es la conciencia práctica. Cuando nosotros avanzamos en el conocimiento de las reglas sobre las cuales actuamos y demás, ahí pasamos a lo que sería la conciencia discursiva, cuando podemos poner en palabras, ¿sí?, las razones o las reglas que hacen posible que yo haga lo que estoy haciendo, ¿sí? La conciencia discursiva, entonces, es cuando yo puedo dar cuenta, ¿sí?, cuando yo puedo explicar en palabras las condiciones, ¿sí?, de mi acción. También yo, por ejemplo, doy siempre el ejemplo acerca como ejemplo de conciencia práctica, de cuando uno cruza la calle, ¿sí?, en una calle sin semáforo, y uno mira y ve si viene un vehículo por la vía que quiere cruzar. Uno, si ve y lo ve de lejos, uno puede, sin necesidad de conocer la velocidad en la que está yendo el auto, ni hacer cálculos físicos para calcular en cuánto tiempo el auto va a llegar a cruzar por donde, digamos, a atravesar el cruce peatonal que yo quiero cruzar. Sin necesidad de yo saber todas esas reglas, yo sé si tengo que cruzar caminando o cruzar corriendo, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que si viene más rápido, bueno, eso es conciencia práctica. Ahora, alguien que sabe de un físico y demás, te va a poder explicar, ¿sí?, el por qué vos vas a cruzar caminando o vas a tener que cruzar corriendo. Te va a poder explicar, porque dice, bueno, si el auto viene a tanta velocidad y está a tantos metros de distancia tuya, bueno, ¿se entiende? Esto es un ejemplo. Lo mismo que, bueno, con el voto. Uno vota y hay mucha gente que emite su voto y no necesariamente tiene conocimiento acerca de cómo es el sistema electoral, ¿sí? Entonces, hay cuestiones que dentro del conocimiento que las personas tenemos sobre las condiciones de su acción, que están más enmarcadas en lo que es la conciencia práctica, y hay otras situaciones que están más enmarcadas en la conciencia discursiva. ¿Cuál es el límite entre una y otra? Es un límite muy difuso y va a depender de cada agente, ¿sí? Y es un límite que en la medida en que uno incorpora mayor conocimiento, puede pasar de la conciencia práctica a la conciencia discursiva, ¿sí? Aparte, hablando de la cognoscibilidad, también él menciona muy por arriba el tema que también está el inconsciente, que es como un límite que tenemos, que tiene la gente de la capacidad de la cognoscibilidad, es el inconsciente, ¿sí? Que no lo vamos a desarrollar, que eso estaría más vinculado con quizás las teorías psicoanalíticas y demás. Pero sí es importante entender eso, que el límite a la capacidad y cognoscibilidad de los agentes se va a estar dando por diferentes situaciones. Por un lado, lo que menciona como el inconsciente, pero también, y más fundamentalmente para entenderlo, es que el límite a la capacidad y cognoscibilidad de las personas tiene que ver con las consecuencias no buscadas y las condiciones no conocidas de las acciones, ¿sí? O sea, nuestra capacidad, lo que nosotros podemos llegar a hacer, ¿sí?, es nuestra capacidad de generar un cambio, una transformación de las cosas, va a estar limitada, ¿sí?, por algunas condiciones no conocidas, ¿sí?, y por consecuencias no buscadas, porque nuestras acciones no solo y no necesariamente van a tener el efecto buscado, ¿sí? Y esto lo que quiere decir es que los actores conocen parcialmente las condiciones de su acción, ¿sí?, y que
estas condiciones, como no son conocidas completamente, lo que hacen justamente es que las acciones que uno realice, ¿sí?, las consecuencias de estas acciones no puedan ser controladas completamente. Entonces también hay consecuencias algunas consecuencias buscadas y otras no buscadas. ¿Se entiende esto? Otro punto importante que para tenerlo en cuenta es que las sociedades no tienen ni razones ni necesidades, que quienes tienen razones, necesidades y demás son los agentes, ¿sí? Los que tienen, digamos, es un punto importante a marcar, ¿sí? Y cuando hablamos volví para atrás porque está el modelo estratificado de la acción que ustedes no tienen en el texto, ¿sí? Yendo un poquito al concepto entonces de agencia que propone Giddens, lo que va a plantear Giddens con respecto al concepto de agencia o de acción, que el concepto de agencia tiene unas determinadas características teóricas que él incluye, él lo que plantea es que cuando los actores o los agentes actúan, van a conocer condiciones de sus acciones, ¿sí? Quizás no las van a, como dijimos, hay una limitación en la cognoscibilidad, no las van a conocer completamente, pero los actores cuando actúan, ¿sí?, conocen y actúan conociendo algunas de las condiciones de esas acciones, ¿sí? Y lo que va a plantear, y él va a tratar de explicar, por eso está el modelo estratificado de la acción, de lo que va a plantear, él va a plantear a la acción o a la agencia, ¿sí?, como un proceso, ¿sí? Él va a decir el comportamiento intencional de los sujetos, de los agentes, lo vamos a ver, y lo vamos a ver como un proceso, porque recuerden que el concepto de agencia se diferencia del concepto de acto, donde tenemos bien claro un principio y un fin, sino que el concepto de agencia hace referencia a un flujo constante, a un proceso, ¿sí? Y plantea justamente que las actividades humanas son recursivas, ¿sí? Los actores no les dan nacimiento, sino que recrean las acciones y las prácticas de continuo, va a decir. Para poder entender y explicar un poquito más esto, él propone un análisis conceptual a través de lo que es este modelo estratificado de la acción, yo prefería decir de la agencia, ¿sí?, que lo van a ver en el texto, esperen acá, ¿sí?, con estas características, donde dice, vamos a ir viendo que, ahora vamos a explicar en qué consiste cada uno de estos puntos, ¿no? Pero que bueno, como que si tenemos que pensar en la agencia como un proceso, lamentablemente no hay no tenemos bien en claro, o lamentablemente no tenemos un principio y un fin reales. Pero si conceptualmente queremos desagregarla, podríamos pensar que, analizando una acción, ¿sí?, que la acción podría empezar con la motivación de la acción, luego pasar a un proceso de racionalización de la acción, para luego en lo que sería monitoreo reflexivo de la acción, ¿sí? Y que nuestra acción, ahora yo les voy a explicar un poco, vamos a ir viendo punto por punto, ¿no? Y que hasta acá sería toda la parte interna, ¿sí?, de lo que pasa en lo que hace el sujeto, el agente que es capaz y cognoscente, ¿sí? De hecho, estos dos elementos de acá son quizás los elementos más vinculados con la parte de la intencionalidad de los actores, ¿sí? Acá cuando hablamos de monitoreo reflexivo está vinculado también con cuando empezamos a tomar conciencia de que nuestra acción no sea en el vacío y tenemos en cuenta que hay determinadas condiciones de nuestras acciones, ¿sí? Pero lo que nosotros vemos es que las acciones sí tienen consecuencias, algunas que son las buscadas, pero principalmente, y quizás más importante de analizar, son las consecuencias no intencionadas de la acción o no buscadas de la acción, ¿sí? Que son efectivamente los efectos de las acciones que realizan los agentes que no son controlados por los agentes, que no fueron buscados, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a ver es que estas consecuencias no buscadas, no intencionadas de las acciones, se van a transformar, como todo está pensado como recursivamente y como un proceso, se van a transformar en condiciones no reconocidas de acciones futuras, ¿sí?
Ahora vamos a ir viendo en qué consiste cada uno de estos elementos. Vuelvo a decir, la agencia se tiene que mirar y ver como un proceso recurrente. No tiene un principio y un fin, pero vamos a analizar a partir de este modelo estratificado de la acción conceptualmente para poder entender todos los elementos implicados en esta definición, ¿sí? Entonces, por motivación de la acción, entonces vamos a... Giddens ahí va a plantear y a separar, obviamente, digamos, una cosa son los motivos y otra cosa son las razones, ¿sí? Eso también lo hemos visto, digamos, con otros autores, ¿sí? Entonces, los motivos hacen referencia a necesidades, ¿sí?, que impulsan la acción. Pueden ser necesidades conscientes o inconscientes, ¿sí? Pero acá, principalmente, la motivación de una acción tiene que ver con la necesidad de lo que impulsa la acción, ¿sí? Hay un segundo momento conceptual, ¿sí?, que tiene que ver con lo que es la racionalización de la acción, ¿sí? Mediante lo que es la racionalización de la acción, los agentes ahí tienen una comprensión continua sobre los fundamentos de su actividad, ¿sí? En este momento acá ya hay cuestiones de necesidad o impulso que llevan a actuar. En la racionalización de la acción lo que nosotros hacemos es, bueno, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es el sentido de esta acción? ¿Sí? Un tercer momento, momento conceptual, ¿no? Tiene que ver con este monitoreo reflexivo, o lo van a ver también según la traducción como registro reflexivo de la acción, que es un ejercicio que también hacen los agentes, que es posible gracias a que los agentes tienen cognoscibilidad acerca de las condiciones sobre las cuales actúan. Entonces, este monitoreo o registro reflexivo de la acción, primero que es posible gracias a la continuidad de las prácticas, que son de carácter recursivo y rutinarias, y que lo que plantean es tener en cuenta que esa acción que estamos realizando, ¿sí?, la realizamos a partir de un determinado contexto, con determinadas condiciones, y va a tener determinadas consecuencias, ¿sí? Hasta acá, ¿venimos bien? Ahora, si quieren, lo vemos con algún ejemplo, ¿sí? Dos elementos muy importantes del modelo estratificado de la acción y que nos separan un poco de quizás concepciones más tradicionales de la acción, quizás de algunas teorías que Giddens va a criticar en su momento, tiene que ver con tener en cuenta que esta acción humana, esta agencia, ¿sí?, se hace por alguna intencionalidad, hay un determinado sentido que el actor le da, el actor puede reflexionar acerca del contexto en el cual realiza su acción, pero fundamentalmente en el concepto de acción y agencia, ¿sí?, vamos a tener en cuenta las consecuencias de mis acciones, o de las acciones de los sujetos, de los agentes. Vamos a tener en cuenta las consecuencias tanto intencionadas y principalmente las no intencionadas de la acción, ¿sí? Y también vamos a tener en cuenta las condiciones de esta acción, teniendo en cuenta no solo condiciones conocidas por los agentes, sino también y más fundamentalmente aquellas condiciones no reconocidas por los agentes, ¿sí? Porque lo que va a plantear en este modelo de agencias, que justamente las consecuencias de mis acciones, las consecuencias no intencionadas de las acciones de los sujetos, se van a transformar, ¿sí?, en condiciones no reconocidas de acciones futuras, ¿sí? Es como una retroalimentación, ¿sí? Ahora, ¿esto siempre puede ser así? No, en la medida en que aumentemos nuestro conocimiento acerca de las condiciones de nuestra acción, vamos a ser más conscientes de las consecuencias de nuestras acciones, ¿sí? ¿Queda claro esto? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno. Entonces, acá lo que nosotros vemos con este modelo es que lo que vemos es que la acción en el modelo, en la propuesta o en la teoría de estructuración de Giddens, puede ser entendida como prácticas sociales recurrentes,
¿sí? ¿Por qué? Porque lo que vemos es que las acciones no son aisladas, no se dan en un vacío, ¿sí? Acá yo tomé un fragmento del texto que dice, bueno, toda actividad intencional tiene lugar en un contexto de instituciones sedimentadas en el tiempo, de condiciones objetivas, ¿no? Y las consecuencias no intencionadas de nuestra acción están sistemáticamente involucradas en la reproducción social, transformándose en condiciones de acciones futuras, ¿sí? Entonces, lo que trata de hacer Giddens con este modelo es tratar de superar esta dicotomía, este dualismo que se da entre los planteos subjetivistas, que se limitan al mero estudio de la acción intencional, ¿sí? Y también superar el dualismo que se da también con los enfoques estructuralistas, donde plantean que se concentran en el estudio de las estructuras y los sistemas sociales, siendo las estructuras las que determinan las acciones, ¿sí? Acá lo que va a tratar de hacer Giddens, o va a intentar con sus propuestas, analizar la acción no como un hecho aislado, ¿sí? Sino que va a introducir elementos, ¿sí? Como estos que vemos acá, ¿sí? Para explicar que las acciones, primero, no sean en un vacío, sino que sean dentro de un marco, ¿sí? Y que también estas acciones tienen consecuencias o implicancias sobre ese marco del accionar, ¿sí? Y estas consecuencias de las acciones se transforman en condiciones en la medida que pensamos que las acciones son recurrentes y las pensamos como proceso. Hasta acá estamos, ¿vamos bien? Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, ahora vamos a un poco, ya que nos metimos en temas de condiciones y consecuencias y demás, a digamos, conocer, y después podemos pensar en un ejemplo, ¿sí? Bueno, yo siempre, si quieren empezamos ya les digo el ejemplo. Yo en general daba el ejemplo de, un ejemplo de, por ejemplo, si te agarra, yo lo daba en la facultad, ¿no? Ahora estamos entonces quizás no se puede aplicar tanto, pero supongamos que estamos en la facultad y vamos a explicar el hecho de que yo, o cualquiera de ustedes, para que me pongo a mí, vamos a poner que cualquiera de ustedes tiene sed en el medio de la clase, ¿sí? Estamos en la facultad, ¿sí? Para hacerlo más, y salir un poco de esta rutina que estamos haciendo en nuestra casa. Bueno, estamos en la facultad y vamos a analizar a partir de este modelo el hecho de ir a comprar una bebida, ¿sí? Al kiosco de la facultad. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo sería la motivación de la acción? La motivación de la acción podría ser que tienen sed, ¿sí? Hay una necesidad biológica que hace que ustedes tengan sed o de comprarse un café. Bueno, pero yo lo meto siempre con sed, ¿no? Entonces, tienen sed, entonces lo que genera la necesidad o la acción de ir al kiosco a comprar una bebida, ¿sí? Tiene que ver, la motivación inicial es la sed que uno puede tener. Que podemos explicarlas desde el punto de vista consciente, de necesidades conscientes como de necesidades inconscientes, ¿sí? En este caso no voy a hacer psicología, así que vamos a quedarnos en que tenemos sed y porque tenemos sed, vamos al kiosco de la facultad a comprar una Coca-Cola, ¿sí? El momento de la racionalización es cuando decimos, bueno, tengo sed, voy a ir al kiosco y voy a comprar algo para tomar y para saciar mi sed. Entonces yo ahí estoy, bueno, ¿por qué voy? Estoy explicando y entiendo que estoy caminando, yendo al kiosco para comprar la Coca-Cola, ¿sí? Monitoreo reflexivo de la acción, ahí lo que hacemos es también tenemos en cuenta en dónde estamos, que estamos en la facultad, que para conseguir una Coca-Cola tenemos que ir a tal lugar, que a determinadas, yo cuento con determinados recursos, hay determinadas reglas que guían todo esto, entonces yo a partir de eso yo analizo, bueno, estoy acá en la facultad, tengo plata, hay un kiosco, ahí puedo conseguir una Coca, también está, tenemos también el baño donde podemos sacar de la canilla agua, pero bueno, no tengo un vaso, bueno, yo voy viendo y a partir de eso defino mi acción, ¿sí? Entonces ahí yo voy
voy al kiosco, compro mi botella de Coca-Cola, y como la primera consecuencia conocida e intencionada de la acción, ¿cuál sería? Ahí sí quiero que participen. A ver. ¿Cuál es a ver, si yo digo voy al kiosco, tengo sed, voy a comprar una coca, ¿sí? ¿Cuál es la primera intención de mi acción y la consecuencia de mi acción buscada, intencionada? ¿Qué sería? La primera acción es como saciar la sed, sería, ¿no? La primera, claro, la primera consecuencia intencional es, bueno, yo tenía sed, compré la coca, tomé y con eso estoy saciando mi necesidad o mi sed, ¿sí? Ahora, ¿tiene otras consecuencias no intencionadas eso? A ver, díganme ustedes. ¿Qué otras consecuencias esa acción puede tener que no sean buscadas directamente por el actor? Por ahí perdés un rato de clase y te perdés, no sé, lo que está dando la profesora. Eso puede ser, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Puedo cambiar a otra bebida que no sea Coca-Cola? Podés cambiar otra bebida que no sea Coca-Cola. ¿Qué querías decir? Pero como consecuencia no intencionada. ¿Qué querías decir? No sé quién estaba hablando. Más estructuralmente pensemos, más ampliamente. El gasto que conlleva. El gasto que conlleva sobre mi economía. La compra. Y sobre la Sí. economía general. ¿Tiene una consecuencia mi compra? También. También, ¿sí? Y sí, obvio. ¿Por qué? Más vale. Porque, o sea, vos gastás, pero eso que vos gastás, de eso que vos gastás, una parte, o sea, va como ganancia a quien sea, o sea, va como costo, que sería la ganancia de la empresa que la produce. Bueno, Que podemos gracias a decir, ello puede contratar gente. claro, bueno, hay un montón de consecuencias de eso, que si uno elige comprar Coca-Cola, en lugar de elegir comprar agua, o en lugar de ir a servirse agua de la botella, eso que quizás para algo personal, dentro de las consecuencias buscadas es lo mismo, porque estoy saciando mi sed, para el contexto en el cual yo estoy actuando genera consecuencias diferentes. Lo mismo, profe. ¿Cómo? Que al hígado no le va a dar lo mismo si te compras una coca o tomas agua. ¿A quién no le va a dar lo mismo? Discúlpame. Al hígado. Al hígado no. Si vos, bueno, pero elegí, por ejemplo, comprar un agua mineral de X marca y agarrar el agua de la canilla. Eso tiene consecuencias diferentes, ¿o no? Sobre el contexto en el cual actúo. ¿No? Bueno, sí. Entonces, esas consecuencias que cada vez que uno actúa, ¿sí? Actúa a través de siempre una motivación, hay una racionalización, hay una conciencia acerca del contexto en el cual uno realiza las cosas, y dentro de esa conciencia sobre las condiciones que uno conoce de su acción, tiene también idea de cuáles serían las consecuencias de nuestras acciones. Ahora, hay un montón de cosas que no tenemos en cuenta, pero que sí generan efectos sobre nuestras acciones. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo elijo una determinada acción, voy a tener determinadas intenciones, ¿sí? Que no necesariamente esa acción las va a cumplir, pero muchas de las consecuencias de esa acción no van a ser intencionadas. Ahora, todas esas consecuencias de mis acciones no intencionadas, lo que se van a transformar recursivamente, se van a transformar en condiciones de nuevas acciones. Y principalmente, si no son consecuencias intencionadas, no van a ser reconocidas. ¿Sí? En la medida en que empieza a tomar mayor conocimiento sobre las circunstancias, sobre las condiciones sobre las cuales uno actúa y pueda tener en cuenta posibles consecuencias de mis acciones, yo voy a ir, ¿sí? Quizás tomando o decidiendo cosas diferentes, ¿sí?
¿Se entiende? Supónganse que una de las marcas de bebidas está hecho, por ejemplo, de su planta, vamos a inventar, ¿no? La bebida cola, ¿sí? Marca cola. Y para no mencionar ninguna marca, que no. La marca cola echó a 5.000 trabajadores, ¿sí? Y iba a empezar a importar la bebida, ¿sí? Entonces, quizás si uno supiera eso y tuviera una determinada conciencia de las condiciones sociales, económicas y políticas y demás, quizás conociendo eso, cuando va al kiosco a comprar, ¿sí? Elige, conociendo eso, si eso le parece que está mal, elegiría no comprar esa marca, ¿sí? Porque si compra esa marca, estaría ayudando a que esa fábrica o esa empresa siga reproduciéndose y teniendo estas prácticas donde va a empezar a importar y eso genera una cantidad de despidos. ¿Se entiende? Entonces, uno, a partir del conocer las condiciones sobre las cuales actúa, puede, ¿sí?, tener una idea de las consecuencias de las acciones, ¿sí? Y por eso la relación entre el no conocimiento de las condiciones y el no control de las consecuencias de nuestras acciones, ¿sí? Cómo están vinculadas, ¿sí? Lo mismo, uno puede tener mucho conocimiento de nuestro contexto en el cual actuamos, pero como siempre este conocimiento es limitado, siempre va a haber consecuencias de nuestras acciones que no están controladas, ¿sí? Acá un poco la idea es, bueno, cuanto más conocimiento del contexto tengamos, vamos a poder tomar decisiones más conscientes y eso nos va a poder tener en cuenta de mejor manera cuáles son las posibles consecuencias de nuestras acciones, ¿sí? Este era un ejemplo como para que podamos entender un poco en qué consiste esto, ¿sí? Pero fíjense, no es lo mismo ir a servirte un vaso de agua al baño que ir y comprar una bebida, ¿sí? Bueno. Entonces, una vez que vimos este modelo estratificado de la acción, vamos a ver cuáles son los otros elementos que él incluye en su teoría de la estructuración, que vienen más de estos enfoques más estructuralistas. Y él ahí menciona, y él va a incluir 3 conceptos fundamentales en esta teoría de la estructuración: el concepto de estructura, el concepto de sistema social y el concepto de estructuración, ¿sí? Con respecto al concepto de estructura, ¿sí? Él va a decir, vamos a pensar la estructura no tanto como un patrón visible, sino como propiedades estructurales de existencia virtual, ¿sí? Que solo van a existir, la estructura solo va a existir en la medida en que es reproducida por la acción humana. Ahora lo vamos a ver en ejemplo, ¿sí? Pero entonces la estructura va a estar vista como propiedades estructurales. ¿De qué vamos a ver? Son propiedades estructurales de los sistemas sociales. Ahora vamos a ver qué queremos decir por sistemas sociales, pero entonces la estructura está bien pensada de carácter virtual como propiedades estructurales, ¿sí? Que solo se hacen presente, que solo existen en la medida en que se hace uso de la misma a través de las prácticas sociales, ¿sí? ¿Estamos? ¿En qué consiste la estructura? Él la va a definir como reglas y recursos organizados recursivamente, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que son medios como límites de la acción, de la agencia, ¿sí? Entonces, medios y límites de la agencia. Tienen un orden virtual, dijimos, no es algo rígido que se observa, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que va a decir es que estas reglas y recursos existen en la memoria de las personas, ¿sí? Y que se hace uso de estas reglas y recursos a partir de las prácticas sociales, ¿sí? A ver, ¿qué son las reglas? Las reglas son técnicas o procedimientos que se aplican para la producción y reproducción de las prácticas sociales, ¿sí? Las reglas no son propias del individuo, ¿sí?
Las reglas van a estar vistas como que constriñen y limitan las prácticas sociales o la agencia, pero también van a habilitar y permitir el actuar, ¿sí? Entonces las reglas van a estar vistas como reglas que son limitantes en algún sentido, ¿sí? Que constriñen, que limitan, pero a la vez son las que permiten, ¿sí? Jugar el juego o actuar, ¿sí? Los recursos, ¿sí? Que también, o sea, la estructura está compuesta por reglas y recursos. Los recursos, ¿sí? Son medios por los cuales se ejerce poder, ¿sí? Los recursos son los que te dan esta capacidad de actuar de otra manera, ¿sí? Como recursos podemos encontrar recursos de autoridad, como puede ser el prestigio, el conocimiento, el saber, para coordinar las actividades y demás, y también están los recursos de asignación, ¿sí? Como el dinero, las propiedades, ¿sí? Que estos vienen a coordinar los aspectos materiales del mundo, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Los recursos, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta, después lo vamos a ver, no van a ser distribuidos de forma uniforme, ¿sí? Lo que nosotros podemos darnos cuenta es que cuando las reglas y los recursos se materializan y se reproducen, lo van a hacer solo mediante las prácticas sociales, ¿sí? Recurrentes. Entonces, cuando decimos que la estructura es de carácter virtual, es porque estas reglas y recursos que conforman esta estructura, que es una propiedad estructural de los sistemas sociales, solo se van a hacer presentes, se va a hacer uso de la regla y de los recursos en la medida en que hay agencia, en la medida en que hay prácticas sociales recurrentes, ¿sí? Acá retomamos un poco lo que hemos dicho con respecto al concepto de virtualidad de la estructura. Como decíamos, Giddens va a rechazar un poco el concepto de estructura que proponían en tanto patrón visible de relaciones sociales, de prácticas sociales, o como algo restrictivo y constrictivo. Él va a retomar el concepto de estructura a partir de la noción de sistema de Saussure, ¿sí? Donde él dice que, bueno, las propiedades estructurales del lenguaje solo tienen una existencia virtual, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que en el sistema de la lengua hay una relación entre ausencia y presencia, ¿sí? Cuando hablamos o damos sentido a una oración, o a la oración de otro, lo hacemos recurriendo a un corpus ausente de reglas, ¿sí? Este concepto de que cuando uno emite una oración o le da sentido a la oración de otro, para poder entender y demás, lo que hace referencia es, hace uso de un sistema ausente, de un corpus de reglas ausente, ¿sí? Y que eso solo se presenta en la medida en que se enuncia algo, que se emite una oración, o que se le da sentido a una oración. De la misma forma, vamos a pensar en el concepto de estructura. La estructura va a tener esta dinámica de ausencia y presencia, y se va a hacer presente en la medida en que a través de las prácticas sociales, a través de la agencia, se va a hacer uso de estas reglas y recursos. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No? Profe. Sí. Bueno. Siguiendo un poco, entonces, vamos a seguir con estos tres términos que menciona Giddens. Entonces, lo que decíamos entonces es que la estructura está pensada como propiedades estructurales de los sistemas sociales, ¿sí? Y que cuando estas propiedades estructurales, esta estructura, ¿sí? Se arraigan profundamente en tiempo y espacio, ¿sí? Y son reconocidas por la mayoría de los mismos de una sociedad, se transforman en instituciones, ¿sí? Ahora bien, si decimos que la estructura tenemos que pensarla como propiedades estructurales de los sistemas sociales, bueno, ¿cómo define Giddens al sistema social? Por sistema social, él plantea que el sistema social está compuesto por relaciones sociales entre individuos y colectividades que conforman prácticas sociales reproducidas en el tiempo y en el espacio, ¿sí? Los sistemas sociales, entonces,
son prácticas sociales, como dice acá, recurrentes, arraigadas en tiempo y espacio. No son estructuras, sino que poseen estructuras, que exhiben propiedades estructurales. ¿Sí? Y por último término, él menciona el concepto de estructuración, que por estructuración lo que plantea son las condiciones que gobiernan la continuidad o transformación de los sistemas sociales. ¿Sí? Los sistemas sociales solo van a existir en y a través de la estructuración. Solo el resultado, a través de la estructuración como el resultado de actos contingentes de una multiplicidad de seres humanos. El concepto de estructuración, entonces, lo que plantea es esta idea de que los procesos, cuando hablamos de una sociedad, ¿sí? De un sistema social, ¿sí? De una estructura social, los procesos son continuos, no son estáticos. Entonces, esperen que acepto a alguien. Entonces, cuando hablamos, digamos, la estructuración hace referencia a que esta relación que se da entre los sistemas y las estructuras y las prácticas sociales que reproducen estas estructuras y también las van transformando, ¿sí? Todas estas relaciones son relaciones dinámicas, ¿sí? Y no son relaciones estáticas. Es lo mismo que cuando él planteaba esta crítica a la analogía que se hacía entre el concepto de sistema y estructura similar a la que pensamos con el cuerpo humano. No podemos pensar en un sistema o en un que no funcione, que esté estático. Nunca podemos pensar que ni el sistema ni las propiedades estructurales pueden ser estáticas, porque justamente se va recreando continuamente a partir de las prácticas sociales de los sujetos, ¿sí? Por eso él plantea en un momento en el texto de Acción, Estructura y Poder, que no hay lugar para la desestructuración, ¿sí? Porque si hablamos del sistema social y la estructura social, no hay posibilidad de pensar en que no haya en no pensar en este proceso de la estructuración, que es lo que gobierna esta continuidad o transformación de los sistemas sociales, ¿sí? ¿Hasta acá está claro? A ver, yo por ejemplo, como nadie me contestó, no sé si estoy... Sí, profesora. Ah, porque no veo a nadie. Espérenme. Ahí está. Entonces, para que nos quede claro, la facultad. Podemos pensar que la facultad es como un sistema social, porque es un conjunto de prácticas, ¿sí? Y de relaciones y prácticas sociales, donde intervienen diferentes agentes, ¿sí? Lo que caracteriza a ese sistema social como la facultad, que tiene determinadas reglas de funcionamiento, formales e informales, ¿sí? Que también donde cada agente tiene o puede hacer uso de diferentes recursos y demás, bueno, todo eso conforma las características de el sistema social de la facultad o de la universidad, ¿sí? Cada conjunto de prácticas sociales las podemos analizar, ¿sí? Como si fueran un sistema, ¿sí? Con determinadas características, que serían estas propiedades estructurales, que serían estas reglas y recursos organizados recursivamente, ¿sí? Y que ese sistema se va reproduciendo en la medida en que se van cumpliendo con las prácticas que caracterizan esos sistemas. Siempre teniendo en cuenta que estos sistemas no son estáticos, ¿sí? Que son posibles y aparecen y las estructuras, la estructura se va haciendo presente en la medida en que se hace uso de estas reglas y recursos. ¿Queda claro esto? ¿Sí? ¿No? ¿Avanzo? ¿Vuelvo para atrás? Sí. Sí, quedó claro. Esperen que voy a dejar de compartir un momento. Ahí está. Bueno, entonces, para ver un poquito las caras y demás. Entonces, una vez que vimos los diferentes elementos de esta teoría de la estructuración y vemos cómo Giddens va a retomar elementos de los enfoques más individualistas, más subjetivistas, como elementos de enfoques más estructuralistas, lo que tenemos que ver ahora un poco es cómo podemos entender entonces esta relación,
¿sí?, entre agencia y estructura en la teoría de la estructuración de Giddens, ¿sí? ¿Cómo podemos entonces ver esta relación que se da entre lo que es la acción y la estructura? ¿Sí? Y ahora vuelvo a compartir. Ah, no, acá, esta. Bueno, vamos a avanzar una. Y cuando pensamos entonces dentro de la teoría de Giddens, de la teoría de la estructuración de Giddens, y pensamos en cómo dentro de esta teoría va a establecer esta relación entre agencia y estructura, él va a decir, bueno, la relación que vamos a tener entre agencia y estructura va a ser una relación ya no de dualismo, ¿sí?, sino de dualidad, ¿sí? ¿Qué queremos decir con dualidad? Va a decir, bueno, ¿qué queremos decir con dualidad de la estructura? Y acá tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de dualidad de la estructura, lo que tenemos que pensar es que el concepto de dualidad de la estructura está pensado en que la estructura va a ser tanto medio como resultado de las prácticas que ella misma organiza recursivamente, ¿sí? ¿Se acuerdan? La estructura solo se hace presente en la medida en que, a partir de las prácticas sociales, se hacen uso de esas reglas y recursos, ¿sí? Ahora bien, esta estructura va a ser un medio, ¿sí?, a partir del cual se realizan las prácticas sociales, pero también va a ser resultado. ¿Por qué va a ser resultado? ¿Se acuerdan el modelo estratificado de la acción? ¿Cómo podemos pensar que la estructura es tanto medio como resultado? ¿Puede ser que sea una consecuencia no intencionada? Claro, porque las mismas prácticas sociales que se enmarcan en determinadas condiciones de condiciones conocidas y no conocidas para actuar, ¿sí?, generan consecuencias, algunas intencionadas, pero otras no intencionadas. ¿Esas consecuencias sobre qué? ¿Impacto sobre qué? Impacto sobre las reglas y recursos, impacto sobre la estructura, ¿sí? Cuando vemos en el modelo estratificado de la acción que vemos condiciones y consecuencias, esos son los elementos estructurales. Entonces, la relación que se da entre agencia y estructura es una relación de implicancia mutua, ¿sí? La estructura no solo es un medio, sino que también es resultado a través de cómo se va reproduciendo esta estructura a través de las prácticas, ¿sí? Entonces, la estructura es tanto medio como resultado de las prácticas sociales, y es tanto posibilitante como limitante de las prácticas sociales, ¿sí? ¿Está claro esto? Acá, por ejemplo, dice, bueno, la estructura es tanto medio como resultado de las prácticas que ella organiza recursivamente, las reglas y recursos se materializan y se reproducen solo mediante la agencia, ¿sí?, mientras las prácticas sociales. Las propiedades estructurales de la actividad social se recrean de continuo y a partir de los mismos recursos que las constituyen, ¿sí? Entonces la estructura va a permitir, va a constreñir a la vez, ¿sí? Entonces, lo que va a proponer Giddens es salirse, ¿sí?, reemplazar el dualismo que él observaba en la discusión, en la teoría social, en las ciencias sociales, que se da entre agencia y estructura, para pasar a pensar en la dualidad de la estructura, en pensar en una teoría que pueda concebir tanto agencia-estructura, donde no predomina ni una ni otra, y que se puedan, digamos, implicar tanto agencia como estructura, que se puedan implicar una y otra. Y que, en este caso, a diferencia de los enfoques más estructuralistas y demás, la estructura no va a ser determinada, no va a determinar a la acción, no va a determinar la agencia, va a generar determinadas condiciones, pero a su vez, a través de la agencia y de la reproducción de las prácticas sociales recurrentes, estas mismas prácticas van a poder transformar, ¿sí?, determinadas distribución de los recursos, determinadas reglas, que se van a transformar en nuevas condiciones de acciones. ¿Queda claro esto? Esto también, no me contestó nadie, voy a dejar de compartir un poco. Esto también es interesante pensarlo porque también se aplica de esta misma forma con el sistema de la lingüística, ¿sí? Pasa lo mismo con el lenguaje.
no es lo mismo la forma en que hablamos en el presente como se hablaba hace 100 años, ¿sí? O como se va a hablar en el futuro. Hay determinadas reglas que se mantienen, pero hay otras reglas que se van modificando. ¿Por qué se modifican? Porque se va haciendo un uso de las reglas, un uso diferente, y esas mismas, un uso de este sistema, ¿sí? Que la medida en que lo vamos usando, lo vamos utilizando y podemos ir transformándolo. Pasa lo mismo con los sistemas sociales y con las estructuras sociales. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Porque aparte, hay una cuestión importante con respecto a esto. Las prácticas sociales son resultado de las propiedades estructurales del sistema social, pero a su vez las pueden ir transformando, o las reproducen, ¿sí? Manteniéndolas, o las transforman, ¿sí? Pero siempre hay una idea de reproducción social implicada en esto, ¿sí? Y ahora me gustaría, ya que hablamos de dualidad de la estructura, a retomar y a profundizar en el concepto de poder que propone Giddens, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando Giddens define a la gente como capaz y cognoscente, la idea de capacidad de la gente estaba vinculada con también el poder en tanto aptitud transformadora, ¿sí? Bueno, el poder, ¿sí? Va a decir Giddens, pensando como aptitud transformadora, como capacidad de lograr resultados, va a decir, el poder es un aspecto constitutivo de toda relación social, ¿sí? Esto es importante que nos quede en claro, que él va a ver que toda relación social, ¿sí? Está presente el poder en toda relación social, ¿sí? Ahora bien, él cuando va a mencionar el poder y define el poder, él va a tratar también de salirse de un dualismo que se daba en torno también al concepto de poder. Mientras que los subjetivistas plantean que el poder es un atributo del sujeto y los estructuralistas plantean que el poder es un atributo de los sistemas sociales, lo que va a decir Giddens es que no es ni uno ni otro, que el poder va a ser un aspecto más de la dualidad de la estructura, ¿sí? Entonces, lo que va a plantear justamente es que el poder, ¿sí? Es tanto un medio de las prácticas sociales como también un resultado, ¿sí? Y lo va a vincular con el tema de los recursos, ¿sí? Que habíamos dicho que los recursos son medios necesarios para que actúen los agentes, ¿sí? Y también los recursos se pueden ver como medios de dominación. Justamente el hecho de que los recursos no estén distribuidos de forma equitativa, ¿sí? O de forma homogénea, ¿sí? Justamente eso genera, ¿sí? Que haya diferentes capacidades que tengan los agentes cuando actúan, ¿sí? Entonces, la distribución desigual, ¿sí? De los recursos, ¿sí? Va a condicionar la capacidad de actuar de los agentes, estableciendo relaciones de autonomía y de dependencia, ¿sí? De autonomía de quienes tienen más recursos, ¿sí? O que pueden hacer uso de más recursos, y de dependencia de quienes no pueden hacer uso de tantos recursos, ¿sí? Entonces, lo que él plantea es que cuando habla del poder y la distribución de los recursos y estas relaciones de autonomía y dependencia, él dice, estas relaciones no son relaciones determinadas y mecánicas. Puede haber transformación en esta misma, porque si estamos hablando que la estructura, que las propiedades estructurales pueden modificarse a partir de las prácticas sociales, lo que podemos entender es que estas relaciones de autonomía y dependencia pueden llegar en algún momento a transformarse, ¿sí? No son estáticas, quiere decir que no son estáticas. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir que no son estáticas y que no es algo determinado y que está, determinado, por así decirlo? Lo que él plantea es que, ya dijimos, el poder es constitutivo de toda relación social, el poder vinculado con los recursos están distribuidos de forma desigual, esto genera relaciones de autonomía y dependencia. Bueno, el poder que genera estas relaciones de autonomía y dependencia implica relaciones recíprocas, implica una relación recíproca, implica una relación de ambos lados. O sea, para que haya un dominado,
tiene que haber alguien que domine, ¿sí? Y viceversa. Para que haya dominación tiene que haber dependencia, para que haya dependencia tiene que haber dominación, ¿sí? Y acá es donde menciona, a partir de cómo define estas relaciones de poder y demás, define, que es muy interesante, el concepto de dialéctica de control que propone Giddens. La dialéctica de control que propone Giddens está vinculada con el hecho de pensar que la capacidad de los débiles en las relaciones regularizadas de autonomía y dependencia puede volverse, ¿sí? Esta capacidad de los débiles puede volverse en contra de los poderosos, ¿sí? La dialéctica de control hace referencia entonces que como las relaciones de poder son recíprocas, o sea, para que haya un dominado tiene que haber un dominador, por así decirlo, ¿sí? Entonces lo que plantea es que si bien estas son relaciones, no son estáticas, ¿sí? No son determinadas, pueden transformarse, y por eso mismo está este fenómeno de la dialéctica de control, que es que en una relación de poder, los débiles tienen la capacidad de volver su debilidad contra el poderoso, ¿sí? ¿Qué plantea con esto? Dice, un agente que no participa, al menos mínimamente, de la dialéctica de control, deja de ser agente, ¿sí? Ejemplos de dialéctica de control, ¿qué se les ocurre? Piensa en relaciones de poderosos contra débiles y cómo el débil muchas veces puede volver esta debilidad contra el poderoso. Para los que leyeron también él menciona ejemplos. Bueno, no me acuerdo. Puede ser en las revoluciones proletarias, por así decirlo. Una revolución proletaria en el extremo, perfecto. Sí, la teoría igual de Giddens es una teoría más reformista que revolucionaria, pero ahí lo vemos en el extremo, perfecto. ¿Qué otro, en términos de la teoría de Giddens quizás no podría plantear que la transformación de la estructura del sistema social puede llegar a ser tan extrema, sino que las transformaciones se dan progresivamente y demás. Otro ejemplo. Más cercanos, nosotros o sea... ¿El feminismo? ¿Cómo? ¿El feminismo? El feminismo, por ejemplo, todo el feminismo o las determinadas prácticas que pueden mostrar cómo la debilidad, a partir de determinadas prácticas, se ha marcado esta relación de autonomía y dependencia, el feminismo es un ejemplo. En verdad las prácticas del feminismo, o todas las prácticas vinculadas con el feminismo, ¿no? ¿Qué otro más? A ver, piensen, los trabajadores. ¿Qué elementos tiene el trabajador para luchar? La huelga. La huelga, ¿sí? Está amparado por la Constitución, más allá de que algunos no lo reconozcan, pero la huelga es una práctica que tiene el trabajador, ¿sí? De volver su debilidad contra el poderoso, al menos en momentos de negociaciones, ¿sí? Y muchas de las luchas del trabajador han logrado generar cambios, ¿sí? En las condiciones, ¿sí? Reglas y recursos que han generado cambios a nivel estructural, ¿sí? En las propiedades estructurales del sistema. Por ejemplo, muchas de las huelgas o manifestaciones o luchas de determinados sectores que han generado cambios. Con el feminismo, decía el compañero, bueno, el feminismo ha generado una determinada lucha, que ha generado cambios, ¿sí? En las condiciones estructurales. Bueno, con la lucha de los trabajadores también, la huelga es un ejemplo. El sabotaje también, como el ejemplo por ejemplo, en las fábricas, como también un mecanismo de volver esta debilidad contra el poderoso, ¿sí? Entonces, todos estos elementos o estas prácticas que muestran esta posibilidad de dialéctica de control, lo que va a decir Giddens es, un agente que no puede participar mínimamente, ¿sí? En una situación de debilidad, ¿sí? Frente al poderoso, de la dialéctica de control deja de ser agente. ¿Por qué? Porque si no puede actuar de otra manera, pierde capacidad. ¿Cuáles serían las situaciones en las cuales
una situación de una relación de poder entre un poderoso y un débil, podríamos pensar que el débil deja de ser agente. A ver, un ejemplo donde deje de ser agente porque ni siquiera puede participar mínimamente en la dialéctica de control. ¿Un prisionero puede ser? Un prisionero, un esclavo que está, ¿O un ¿no? esclavo? Entonces, claro, depende de las condiciones de que esté el prisionero, porque también en una cárcel vos podés hacer un motín, ¿sí? Entonces, en la cárcel vos podés hacer un motín y ahí, al motín, después ves cuál es si tiene un efecto o no y demás, pero siempre está la mínima capacidad de actuar de otra manera o de volver esta debilidad. Si no tenés la posibilidad de volver tu debilidad contra el poderoso, es porque ni siquiera dejás de ser agente, dejás de tener la condición, la capacidad. Entonces alguien que está esclavo o prisionero atado y que no pueda ni siquiera moverse y demás, y ya ahí no podemos considerarlo incluso como agente, ¿sí? Pero tengo una duda, ahí también se podría decir que el esclavo podría matar al amo y bueno, ahí también hay una posibilidad de actuar. Supongo que... Bueno, no, por eso es que decimos, cuando hablamos de una situación donde no podría actuar es que está encadenado y no puede moverse, qué sé yo. Son situaciones bueno, ya va más a lo físico, digamos. Como que si tenés literalmente las manos atadas, es imposible casi que puedas hacer algo. Bueno, pero ponele también, en el caso de un prisionero, por eso decimos, tampoco en todos los casos de prisionero, un prisionero que lo tienen prisionero en un determinado grupo y que lo necesitan tener vivo porque es como a ver, la huelga de hambre, ¿sí? También es una forma de dialéctica de control si vos estás como prisionero y decís, bueno, mira, no me tengo que ir al extremo de matar a quien me tiene prisionero, sino que hago una huelga de hambre que si yo me muero, sí puedo generar un problema y un conflicto con quien me tiene a mí apresado, ¿sí? Entonces, lo importante, lo que plantea Giddens, que en el marco de su teoría y de cómo plantea con la posibilidad de que las prácticas sociales recurrentes pueden tener un impacto sobre la estructura, ¿sí? Sobre las condiciones, a través de generar consecuencias sobre esas condiciones de acción, está la posibilidad de la dialéctica de control, ¿sí? ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿No? No. No, profe. Bueno, ahora me gustaría un poco retomar, ya que vimos un poco cómo es la teoría de Giddens, y decimos que Giddens y él mismo reconoce que su teoría es una teoría informada hermenéuticamente porque él reconoce muchos de los planteos del enfoque hermenéutico. Un planteo también muy interesante de su teoría tiene que ver con la doble hermenéutica, ¿sí? ¿Alguno de los que haya leído y demás, sabe a qué hace referencia con doble hermenéutica? Bueno, yo según lo que entendí y más o menos sabía de antes hasta ahí, es como que todos los procesos que el investigador, todos los fenómenos o eventos que el investigador investiga esencialmente, tienen su propia interpretación a partir de los agentes. O sea, los agentes tienen su propia interpretación de lo que el investigador está interpretando. Entonces es como que esa interpretación que los agentes tienen no se puede separar de la investigación que el propio investigador lleva a cabo, porque es constitutiva de el sentido de la acción que los agentes le van a dar. Sí, ahí hay otros autores que nosotros hemos visto que también plantean algo parecido, esta idea de este diálogo que se da entre el discurso científico y el discurso del ego o de su propio sujeto objeto de estudio. ¿Se acuerdan otros autores que plantean Schutz, esta idea ¿puede ser? de Schutz? Así es. Él retoma entonces de las tradiciones comprensivistas o hermenéuticas esta idea de comprensión mutua que se da, ¿sí?, entre la ciencia social y su objeto de estudio, que es un sujeto reflexivo, ¿sí? Esto es algo que el tema de la doble hermenéutica es algo que se puede encontrar en las ciencias sociales, ¿sí? No es algo que lo podemos apreciar o pensar en las ciencias naturales, ¿sí? ¿Por qué? Porque el objeto de estudio
de las ciencias sociales, que es un sujeto reflexivo, que comprende, que interpreta, que reflexiona sobre su propia realidad. Entonces, la ciencia social va a implicar una interpretación de algo ya interpretado, eso ya lo vimos con Schutz, ¿sí? Y lo que va a plantear Giddens, ¿sí? Que él también reconoce que la ciencia social analiza un sujeto, ¿sí? O un mundo constituido por sujetos que también interpretan. Lo que plantea Giddens es que se va a dar una suerte de ligazón lógica, ¿sí? Entre lo que es el lenguaje científico o el lenguaje técnico y el lenguaje ordinario, ¿sí? En el caso de Schutz, que también reconoce esto, Schutz, la ligazón lógica que se da entre el discurso científico y el discurso ordinario, él la plantea a partir de, ¿se acuerdan del postulado de adecuación? Donde dice que los tipos ideales científicos tienen que ser entendibles por los legos, ¿sí? Lo que plantea Giddens, dice, la ligación lógica que se da entre el discurso ordinario y el discurso técnico no tiene que pensarse desde el punto de vista de la adecuación, va a decir. En verdad, lo que él plantea como la relación o la ligación lógica que tiene que haber entre estos dos lenguajes, a lo que apunta es que, según Giddens, lo que tiene que hacer el científico es comprender correctamente, ¿sí?, los conceptos por los cuales la conducta de los actores se orienta, ¿sí? Entonces sale un poco del tema de que sea entendible. No, en verdad yo lo que tengo que hacer es tratar de comprender correctamente los conceptos por los cuales se orienta la conducta, ¿sí?, de los actores, ¿sí? Y el hecho de pensar en la doble hermenéutica, en que la ciencia social es un discurso que habla sobre un objeto que reflexiona y que entiende aquello que dice, que puede llegar a entender aquello que dice la ciencia social, esto genera una implicancia muy importante que tiene que ver con que el lenguaje técnico, el lenguaje científico no se da en el vacío, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que tiene un impacto sobre su propio objeto de estudio, sobre el mundo social, ¿sí? Y él en el texto dice, no hay que limitarse a lo que son las profecías autocumplidas o predicciones suicidas. ¿Sí saben en qué consisten las profecías autocumplidas o predicciones suicidas? ¿Alguno sabe? Son situaciones que explican muchas veces cómo... ¿Cómo? ¿Alguien quería hablar? Perdón, y yo... No, le dije. Bueno, no sé. No. O sea, tanto las predicciones suicidas como las profecías autocumplidas son ejemplos de cómo el saber técnico o el discurso técnico tiene impacto sobre su objeto de estudio. En economía es muy común, es cuando, por ejemplo, dice, si un economista muy conocido con gran influencia va a decir, va a subir el dólar, ¿sí? Eso genera un impacto sobre la ciudadanía común, y como te dicen que el dólar va a subir, la gente va corriendo a comprar dólares. ¿Y eso qué hace? Que cuando hay más demanda de dólares, eso hace que el dólar suba. Entonces, esa es una profecía autocumplida, ¿sí? Hay veces que quizás las condiciones no dan para que suba el dólar, pero si alguien lo plantea, o si un discurso técnico lo plantea, y ese discurso tiene impacto sobre el discurso ordinario, ¿sí?, sobre la ciudadanía, eso genera el impacto, digamos, esperado, ¿sí? Y las predicciones suicidas son aquellas enunciados que plantean que algo va a pasar, pero cuando esa cosa que uno dice algo va a pasar y que es conocido por quienes tienen la capacidad de acción y demás, conocen eso, cambian su acción, entonces de esa forma deja de pasar lo que se pensaba que iba a pasar. ¿Sí? Ahora no se me ocurre, a ver si a alguno se le ocurre un ejemplo de predicciones suicidas. Cuando algo va a pasar, no sé, ahora no se me ocurre, a ver si con el... Pero es cuando decís, bueno, miren,
no sé, si a alguno se le ocurre, bueno, pero son ejemplos, ¿no? Igual a lo que va más allá de lo que plantea Giddens. Giddens dice, aparte de estos ejemplos que uno tiene de profecías autocumplidas o predicciones suicidas, tiene mucho más impacto la ciencia social, ¿sí? Y ahí es donde reside el carácter crítico, y esto es importante que lo tengan en cuenta, el carácter crítico que Giddens le plantea que tiene la ciencia social. La ciencia social tiene un carácter eminentemente crítico, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que quien hace ciencia social tiene que ser consciente, ¿sí?, que el discurso científico, que aquello que el cientista social plantee, ¿sí?, no va a caer en el vacío, va a tener una implicancia sobre su objeto de estudio. Y esto quiere decir que esa implicancia puede ser para mantener las cosas como están, mantener el statu quo, ¿sí?, reproducir la situación como está, pero así como también puede tener implicancias en la transformación de las cosas como están, ¿sí? Entonces, el aspecto crítico de la ciencia no tiene que ver con que la ciencia eminentemente es revolucionaria o reformista, no, ¿sí? Eso lo vamos a ver con otros autores, ¿sí? En el caso de Giddens dice, la ciencia social puede contribuir a transformar las cosas, pero también puede contribuir a mantener el statu quo. Lo que nosotros tenemos que ser conscientes como cientistas sociales es que lo que decimos tiene un impacto, ¿sí? Y no podemos desconocerlo. Ah, mira, perfecto. Ahí Vero González dice, las encuestas sobre posibles resultados eleccionarios pueden ser suicidas, tal cual. A ver, vamos a leerlo, porque seguía. Porque en varios casos se dijo que tal iba a ganar y no pasó, o por miedo. Sí, puede ser perfectamente una predicción suicida, porque, por ejemplo, imagínense que una encuesta dice, bueno, tal candidato que va a ganar, y que efectivamente los datos daban que tenía mayoría en las encuestas. Pero eso genera que quizás una elección, por ejemplo, con 4 candidatos. Entonces dicen, bueno, tal candidato va a ganar, pero ese candidato, si la gente se entera o se da cuenta de que puede llegar a ganar, es más odiado que querido, entonces mucha gente que pensaba votar a un tercer candidato, define votar al que está segundo, y de esa forma el segundo termina ganándole al primero. Sí, perfecto el ejemplo, ¿sí? Entonces, lo importante entonces tener esta idea de que, teniendo en cuenta esta idea doble hermenéutica, ¿sí?, podemos pensar cómo el lenguaje técnico tiene un impacto sobre su objeto de estudio y puede generar condiciones para ayudar a mantener las cosas como están, o también para modificar las cosas como están. Y esto se vincula justamente con cómo define su teoría de la estructuración Giddens. Acuérdense, está definiendo que los agentes tienen cognoscibilidad y tienen capacidad. La cognoscibilidad, justamente la ciencia puede contribuir, ¿sí?, a darle al conocimiento que tienen los sujetos sobre el contexto en el cual actúan. Ese conocimiento puede ser un conocimiento que los ayude a tomar determinadas decisiones, ¿sí? Y con esas decisiones que ellos toman pueden generar o mantener las cosas como están, o pueden generar cambiar las cosas como están, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, si... No, profe. Bueno, si más o menos esto es un poco lo que ustedes van a ver en los 2 textos de Giddens. Bueno, espero que les haya sido claro. Voy a dejar de grabar, así ya sé. Esperen un momento. Tengo un par de preguntas. A ver. Esperen un momento. ¿Se escucha?